Velloncito de mi carne que en mi entraña yo tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turbes por mi aliento, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo No porque lo he el año perdido, 2025 se ahora hayan tiemblo cumplido los hasta el 80 dormir. años de la entrega No del Premio resbales de mi Nobel de brazo. Literatura a Gabriela Duérmete Mistral, quiere decir apegado que hasta ahí nomás vamos a hablar de Gabriela Mistral. Vamos a seguir hablando siempre porque estas son oportunidades que nos permiten conectarnos con una mujer a la que hemos ido descubriendo además con el paso de los años en este país y tal vez haciéndole algo de justicia. Y una de esas maneras de descubrirla es a través de Notas de Cuna, un podcast que está disponible y que además es un rescate en sí mismo a propósito de la amistad, de la mirada de Heliodoro Ortiz de Zárate, el fundador de la lírica en Chile, de todas maneras, de la Ópera Nacional, que ha permitido musicalizar la obra de Gabriela Mistral. Y a través de este trabajo conjunto de rescate, y además que es mejor que ella, que es cantante, lírica e investigadora, y con el apoyo de Cristiana Hidalgo en la producción audiovisual, se ha dado vida a estas Notas de Cuna. Estamos hablando de Javiera Tapia, Cristiana Hidalgo. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Hola, Sandra. Hola, sí, bien, Gracias. gracias por la invitación. Javiera, cuéntanos, ¿cómo nace primero en ti la gana y la necesidad de hacer esta investigación, esta búsqueda? Porque tú estás viviendo en Italia. Sí, yo hace 7 años en Italia. ¿Y? Bueno, antes estuve en Alemania y tuve que participar en una gala lírica en el 2016. Bueno, mi nombre es Magda Sepulveris, Mucho tiempo soy atrás. la directora de la cátedra Gabriela Mistral. Y ahí de la como que me Universidad pidieron Católica. música latinoamericana. En general, en todas las universidades hay un y responsable yo no llevaba nada de Mistral, Chile. es una figura que Entonces se ahí estudia como que me mucho sentí en muy en Chile porque culpa ganó el y por premio esa Nobel, razón y además dije la próxima porque vez que tiene vuelva a una Chile visión voy de a buscar y me voy a traer América cosas Latina. para mi viaje que ya estaba saliendo hace hartos años al extranjero, entonces quería llevarme algo de Chile. Nunca en la universidad porque no se difunde mucho la ópera chilena. Exacto. Sí hay ciertas canciones que es más del siglo XX, pero de ópera chilena como tal, no. Y así empezó la idea de investigar y llegué a Heliodoro Ortiz de Zárate, que me conectó profundamente su historia. Su historia como, bueno, en realidad de repente nosotros en Chile somos como chaqueteros entre nosotros, pero como que las críticas que yo leía, que todo era malo, me hizo conectarme tanto con él y dentro de mí sentí que no era tan así la historia como yo la estaba viendo. Y por eso empecé a investigar. Allá en Europa encontré hartos documentos. Se decía que él nunca había ido a estudiar, por ejemplo, al Conservatorio de Milán. Fui al Conservatorio de Milán a buscar los archivos. ¿Y estudió ahí? Estudió ahí y con excelentes notas. Claro. O sea, de hecho, me acuerdo que me acompañó el cónsul de Milán y nos recibió la directora. Y decían, ustedes tienen que sentirse muy orgullosos porque él tenía excelentes notas y estudió con la crema de la crema. O sea, era muy talentoso. Es que siempre cuando hablamos de ópera hablamos a lo mejor de los cantantes líricos, pero no de los compositores en Chile. No, es que yo creo que él tocó teclas que quizás molestaron en la época. O sea, escribir Lautaro, su trilogía, ajá. sí, la trilogía basada en la ópera de Chile y en el idioma universal, que era el italiano, era una herramienta muy poderosa. O sea, darle a una persona que quizás no está en un círculo tan selecto una herramienta así para contar nuestra historia al mundo, incomodó mucho. Eso es Y aparte que era muy adelantado a su época, o sea, presentó el proyecto de reforma al Conservatorio de Música y Declamación, donde incluía la paridad de género. O sea, Mira. él tenía como esta cosa de la equidad súper fuerte. Qué raro, claro, qué raro que lo hayan chaqueteado tanto. No, qué raro. Qué raro, súper raro, sí. ¿No? Uf, sí. Muy raro. Bueno, pero sí. era por eso, ¿no? O sea, descubriste dentro de tu investigación que era por eso que a don Heliodoro no lo cotizaban, ¿eso? O sea, yo creo que hay varias aristas, porque fue también becado por Balmaceda. Hay como hartas cosas que yo creo que se fue... Y yo creo que el tema del Lautaro y de escribir la ópera de Chile en las óperas fue lo que terminó por... Ahora igual se entiende entonces, bajo esa mirada de su personalidad, y que haya elegido una figura como Gabriela Mistral Total. para reivindicarla, ¿no, Cristian? Y tú en el proceso, ¿con qué te sorprendiste a lo mejor? Ay, nosotros nos sorprendimos desde el inicio con el proceso porque con Javiera, bueno, nos conocemos hace muchos años y empezamos a trabajar en una investigación sobre Heliodoro Ortiz de Zárate que esperamos estrenar este año, en junio, que es su... Aniversario de muerte. Claro, el aniversario de su muerte. Entonces, queremos estrenar un pequeño documental sobre él.
Y claro, las sorpresas se fueron apareciendo inmediatamente en esta investigación. Se cuenta más, por supuesto, en el podcast, no quiero hacer ningún spoiler, claro. Pero sí, fue todo muy sorprendente, fue todo muy mágico y empezaron a aparecer cosas y entre las cosas que aparecieron en esta investigación fueron las partituras originales escritas a mano en una maleta de viaje. Y fue como, pero Javiera, ¿alguien sabe de esto? Y como que nos miramos y estaban ahí las partituras y nadie sabía y no lo sabían ni en la Fundación Gabriela Mistral, ni ningún experto en Gabriela Mistral, ni nadie que supiera la ópera chilena, que existía este match impresionante entre... ¿Y dónde lo encontraron? Me llamó salió un artículo mío a raíz de la investigación que yo estaba haciendo en Italia, ¿Ya? en el Mercurio, en el Artes y Letras. Y de ahí me contactó la familia de Eliodoro, una rama que vive en Estados Unidos. Y yo me vine, hoy esa semana fue tan heavy, porque me dicen, nosotros tenemos documentos de él. Y parece que hay unas cosas como música, porque ellos no son músicos. No entienden, claro. Y me dicen, sí, yo leo acá como el Lautaro. Oye, pero yo estuve semanas sin dormir porque el Lautaro estaba perdido. Entonces, encontrarla... Es que no se imaginan, para mí ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Quizás después cuando tenga un hijo voy a decir que es el momento más importante. Pero ahora... Pero el momento más importante en mi vida fue cuando viajé. Me acuerdo que no dormí nada y del viaje me fui a una actividad en la embajada en Italia y me fui a la casa de la Paula, que es la bisnieta de Eliodoro, y abrimos el baúl y estaba el Lautaro y como que yo fui con un acompañante y me hablaba y me preguntaba cosas y para mí era un momento tan mágico porque yo decía, aquí, en este momento, me estoy conectando con la persona que yo estaba investigando todo este tiempo y a través de tocar estas partituras que él tocó, es como una unión en el tiempo. Y de ahí al otro día volví a revisar con más calma, porque fue a las 11 de la noche esta cosa, porque yo no me podía ir a mi casa sin verlo. Y ahí me di cuenta que estaba en el ciclo de canciones de Gabriela Mistral y había mucha más música que no había ningún registro en ninguna parte de esa existencia. Entonces... Y después cuando llegaron los chiquillos a mi vida fue maravilloso porque ellos estaban haciendo también el maestro de los sonidos, estaban como muy metidos en el tema de los rescates, entonces fue... También nosotros hicimos match con Neurofilms, o sea, de verdad que fue increíble. Qué tremendo, ¿eh? Sí. Qué tremendo lo que tú describes, porque por supuesto que tú eres un amante de la música y encontrarse con eso es un tesoro y palparlo, no tocarlo, es una energía especial. Sí. ¿Esas partituras estaban en qué papel y cómo estaban escritas? ¿Tinta? Pues... A mano. Oh, A mano. qué belleza. Y estas partituras este año, las de Gabriela Mistral, cumplen 100 años. Fueron escritas en 1926. Gabriela Mistral, según lo que cuenta Eliodoro en una carta de 1945, ellos, cuando él fue visitador de escuela, conoce a Gabriela Mistral en la 4ª región y la Gabriela Mistral le pasa los manuscritos de estas poesías que después posteriormente publicaron en el libro Ternura. Se las pasa en la mano y él se sienta al piano a musicalizar Meciendo, que es del 3er capítulo, creo, del podcast. Entonces, claro, una cosa es que él quizás se haya basado en el libro de Gabriela Mistral publicado, pero que Gabriela Mistral lo haya conocido, que se hayan conocido, que ella le haya pasado su poesía en la mano, porque ella escribía muchas versiones de su poesía. Es que yo decía... me sentía loca en ese momento porque nadie valoraba lo que yo estaba viendo y golpeé todas las puertas que ustedes se pueden imaginar para difundir esta información, este tesoro que por favor tenía que salir a la luz porque el patrimonio nos pertenece a todos. Claro. Entonces, pero yo dije, bueno, tuve confianza de que en algún momento de alguna manera se iban a abrir las puertas y menos mal que después me encontré con los chiquillos y me ayudaron a hacer este tremendo proyecto del podcast porque realmente que a mí me corrían las lágrimas. Oye, pero ¿y este encuentro del año 45 se dio en el mismo año que se ganó el Nobel? Gabriela Mistral fue antes. Claro. No, es que él le escribió una carta a Gabriela Mistral que estaba en Estados Unidos y le dice, nosotros queremos recibirlas con estas canciones para celebrar el premio Nobel. Y eso... Hay teorías que se alcanzó a presentar algunos de los temas de este ciclo de canciones por un coro de la universidad, pero no hay como algún registro que diga se haya sí, ocurrido. Claro. Ahí hay un alcance que quiero hacer. La carta que le envía Eliodoro a
a Lucila. Sí. Él se refiere como Lucila. Hay una cercanía impresionante en esa carta. Hay un tono de amistad enorme. Y es bueno decirlo en estos tiempos. También hay una sensación de nostalgia en relación al artista chileno que tiene que salir de su país y que es reconocido afuera, internacionalmente, antes de ser reconocido en su país, que es algo que ellos dos vivieron y que probablemente seguimos viviendo, y que en tiempos en que es bueno recordar el pasado y hacerse cargo del patrimonio para mirar el futuro, creo que es importante, es un llamado en realidad lo que estoy haciendo, es un llamado, el rescatar el patrimonio, el hacerse cargo del patrimonio hoy dentro de nuestro país es importantísimo. Es que si se reivindica la cultura, además desde hoy es mucho más fácil tener un registro y un archivo patrimonial, porque si seguimos pensando que la cultura es un hobby y que nos sirve para presentar el país en el extranjero con unas danzas pascuenses, En una estamos feria. fritos, po, ¿no? Claro. O que obligan a los cabros chicos para todos los 18 a ponerse un traje que no quieren y bailar algo que solo les enseñan una semana antes. Exacto. Perdón que lo diga así, pero Pero es verdad, o sea, pero le es una dicen realidad. disfraces. Entonces, Total. no, y está bien. O sea, es parte de, pero si no lo haces parte de los niños, si no son parte de nosotros, no siempre lo van a sentir como algo ajeno o complicado o difícil. Tiene que ser un complemento finalmente. Sí, claro. Exacto. Javiera, para ti, ¿qué importancia tiene Gabriela Mistral en tu vida? Así como en pocas líneas. Como mujer. Yo estoy escribiendo un libro sobre todo este proceso que ha sido con el ciclo de canciones, porque yo lo presenté en Italia la primera vez, en un momento que yo estaba de salud bien complicada. Entonces para mí ella es como un ejemplo de resiliencia, así a toda prueba. Que la Gabriela Mistral haya recibido como este premio de literatura en Chile en el 51 después de haber ganado el Nobel. Es que yo creo que nosotros Impresionante. no le tomamos el peso No. a eso. Es una locura. No. No, de hecho, cuando hablábamos bueno, hemos hablado en varias ocasiones de ella, pero que siga siendo la única mujer latinoamericana en tener el premio Nobel, porque siempre se dice, ay, la primera poetisa latinoamericana. No solo la primera, es la única Única. mujer Exacto. latinoamericana. No hay más. Sí, sí. Yo fui a un festival de poesía y ellos me dijeron, no es solamente latinoamericana, iberoamericana. Exacto. Sí, sí. No hay otra que haya ganado el premio Nobel. Entonces, sí, para mí ella es como un ejemplo a seguir en todo sentido. Bueno, ella eligió un camino distinto, académicamente hablando, entonces fue muy criticada en su momento. Y no sé, uno mira para atrás su historia, que la invitaron de México como para que ella pudiera inculcar todos sus conocimientos, y era mucho más respetada afuera, mientras que acá era ninguneada, que todo lo que hacía estaba mal, la miraban como muy en menos. Es algo que yo también he estado viviendo, porque claro, yo no soy musicóloga de profesión, pero sí he encontrado muchas cosas que quizás otras personas no. Entonces yo creo que igual deberíamos respetarnos más. Y como decía Cristian, guardar atrás y aprender de nuestra historia también para no repetir los mismos patrones. ¿Dónde encontramos estas notas de cuna? En Spotify, por supuesto, y por supuesto que ADN Chile también es un aliado importante en este proyecto. Quiero agradecer muy rápidamente, sí. Si no nos retan los de las notas. Sí, no, a Pablo, que es el guionista, a Acoustic, nuestra producción musical en Chile, a Svetlana Kotsiatova, que es la pianista en Italia, a Catalina Villanueva, que es la lectora de las poesías, y a Magda Sepúlveda, que es nuestra experta en Gabriela Mistral. Y muy cortito también, es un proyecto que continúa. Nosotros tenemos un proyecto audiovisual para hacer animaciones con las canciones de cuna. Ay, qué bonito. Y también tenemos una serie de conciertos. Nosotros hicimos 4 conciertos en el norte el año pasado y esperamos este año hacer más conciertos con Javiera y con una conocida pianista nacional. Bueno, a estar atento entonces a estas notas de cuna porque todavía queda mucho. Javiera, Cristian, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas Gracias. gracias.